Estamos contentos, hermanos, ¿verdad? Después de haber alabado el nombre de nuestro Dios. Me ponía, estaba pensando, hermanos, en aquellos profetas, en aquellos siervos, en el cual nuestro Dios les hizo un llamado. Y vemos, hermanos, desde el libro de Génesis, donde le hace un llamado a Abraham, donde le hace un llamado a Noé, donde le hace un llamado a Moisés, hermanos. Y nos hemos preguntado, ¿por qué les hizo ese llamado? Hemos pensado, hermanos, eran unas personas ya adultas, de muchos años. ¿Por qué creen que nuestro Dios les llamó, hermanos? Porque Dios tenía un plan para cada uno de ellos. Ocupen en su lugar, hermanos. Tenía un plan para cada uno de ellos, así como lo tuvo también con el apóstol Pablo, hermanos. Un hombre que trabajó también mucho en la obra de nuestro Dios. Un hombre que era muy celoso, hermanos, de sus conocimientos. Dice que era tan celoso que él perseguía, hermanos, a la iglesia de Dios. Y también nuestro Dios le hizo un llamado, como lo ha hecho con cada uno de nosotros, hermanos. El Evangelio de Juan, capítulo 3, hermanos, lo hemos leído muchos, quizás algunos de nosotros, cuando tuvo, hermanos, ese deseo, cuando pensó en hacer ese compromiso con nuestro Dios. ¿Y saben a qué me refiero, hermanos? Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice que en aquel entonces había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿Y quién era este hombre, hermanos? Dice que un principal entre los judíos. Dice que este vino a Jesús de noche. ¿Por qué, hermanos? Por temor, ¿verdad? Para que no lo vieran y no fuera expulsado de las sinagogas. No dice la palabra de Dios, ¿verdad? Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces, si Dios no está ¿con quién, hermanos? Con él. Y el Señor Jesucristo le respondió y le dijo: de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué, hermanos? El que no naciere de nuevo, hermanos, no puede ver el reino de Dios. ¿Quién de ustedes nació de nuevo, hermanos? ¿Cuántos hermanos son bautizados? La mayoría, ¿verdad? Nacimos de nuevo. Y esas palabras le decía el Señor Jesucristo a Nicodemo: es necesario nacer ¿de qué? De nuevo. ¿Y cómo lo entendía él, hermanos? Dice, ¿cómo siendo un hombre viejo puede entrar nuevamente en el vientre de su madre y nacer? Él lo entendía así, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo le dijo, versículo 5, respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no naciere ¿de qué, hermanos? De agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Es necesario, hermanos, quizás nosotros que no nacimos en la iglesia, nos bautizaron pequeños, ¿verdad? Ni cuenta nos dimos. El Señor Jesucristo nos puso un ejemplo
Él se bautizó a los 30 años, hermanos. ¿Tendría pecados el Señor Jesucristo? No, Él no tenía pecados, hermanos, pero nos dejó esa enseñanza que era necesario nacer de nuevo por agua y espíritu. Dice que, ¿para qué nos sirve el bautizo, hermanos? Es remisión de pecados. ¿Y qué recibimos, hermanos, cuando somos bautizados? ¿Qué recibimos, hermanos, cuando somos bautizados? Se nos imponen las manos, hermanos, ¿verdad? Los hermanos ministros nos imponen las manos sobre nuestra cabeza y recibimos el Espíritu de Dios. ¿Y en qué nos ayuda el Espíritu de Dios, hermanos? El Señor Jesucristo decía, no los dejaré huérfanos, os enviaré un consolador. Al Espíritu de verdad, ¿qué, hermanos? Que nos iba a guiar, ¿verdad? Al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Ese rato mi hermano Miguel hacía una lectura en el libro de Eclesiastés, hermanos, capítulo 5, en donde decía, cuando fueres a la casa de Dios, ¿qué, hermanos? Acércate para escuchar, ¿verdad, hermanos? Y hoy en esta tarde vamos a hablar, hermanos, el bautismo. Quizás hay hermanos que ya tienen muchos años que hicieron ese compromiso con Dios, hermanos, con Dios. El Señor Jesucristo lo hizo, hermanos. Dice el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, hermanos, ¿verdad? De nuevo. Después que nos bautizamos, hermanos, ¿qué viene, hermanos? El participar de la cena para aquellos hermanos que lo van a hacer por primera vez. Quizás todos tenemos recuerdos cuando bajamos a las aguas, hermanos. Muy bonitos recuerdos. ¿Qué sentimos cuando fuimos sumergidos? Cuando nacimos, hermanos, nuevamente. ¿Qué sentimos? ¿Sí lo recuerda, hermanos? Algo muy bonito, hermanos. Se siente usted una persona diferente. Y este principal dice, no lo entendía, hermanos. No lo entendía, ¿verdad? Vamos a ver Hechos, capítulo 22. El libro de los Hechos. Les decía, hermanos, el llamado que hizo nuestro Dios a esos patriarcas que fueron fieles, hermanos, hasta la muerte. Moisés, ¿cuántos años se tuvo que preparar, hermanos, para poder guiar a ese pueblo por el desierto? 40 años, hermanos. 40 años, tenía 80 años cuando fue llamado. ¿Conocía muy bien el desierto, hermanos? Él lo conocía, ¿verdad? Y eso fue lo que vio nuestro Dios. Nuestro Dios tenía un plan para Moisés, para que liberara a ese pueblo de la esclavitud. Con Abraham, dice que iba a ser padre, ¿de qué, hermanos? De muchedumbres. Con Noé, tenía un plan, nuestro Dios con él. Construir un arca, hermanos. Construir un arca, predicar el evangelio. Pero ¿cuántos obedecieron? Nada más 8 personas, hermanos.
Yo les decía a una hermana, ¿saben quién ha sido el más grande predicador, hermanos? ¿Y sigue siendo? ¿Sí saben, no, hermanos? El Señor Jesucristo. Es uno de los grandes predicadores, de los grandes profetas. Y después, hermanos, ¿sí recuerdan a otro que convirtió muchas almas? ¿Cuántas almas se convirtieron en Nínive, hermanos? Dice 120,000. ¿Quién los convirtió, hermanos? Jonás fue el instrumento, ¿no? El instrumento que hizo nuestro Dios para hablar de su palabra, para que 120,000 personas se convirtieran, hermanos, escucharan el mensaje de nuestro Dios. ¿Quién ha sido otro grande predicador, hermanos? El apóstol Pablo, hermanos, ¿verdad? Un hombre, como dice la escritura, hermanos, sería un hombre rudo, el apóstol Pedro. ¿Sería rudo? De carácter, hermanos. Dice que se enojó, ¿verdad? Y que le cortó la oreja a un siervo de los soldados, ¿no? Y fíjense, hermanos, ¿cuántos convirtió también el apóstol Pedro? Dice nuestro Dios, todas las almas son mías. Nosotros somos instrumentos, hermanos, escogidos para hablar de la palabra de Dios. ¿A eso nos llamó el Señor? Ese es el plan de nuestro Dios. Les dijo a sus discípulos, ir por el mundo, ¿y qué, hermanos? Y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere, ¿qué, hermanos? Y fuere bautizado, será salvo, ¿verdad? Hechos capítulo 22, vamos a ver, hermanos, un testimonio de Pablo, cómo se convirtió el apóstol Pablo al evangelio. Dice, pero aconteció que yendo yo a llegar cerca de Damasco, como mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. ¿Y qué sucedió? Dice, y caí al suelo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién evangelizó, hermanos, a Pablo? El Señor Jesucristo. Fíjense, tuvo esa dicha, hermanos. El Señor Jesucristo evangelizó a Pablo. A Pablo se le conoce como el apóstol de los gentiles. Dice, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. A quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo, hermanos? Y le dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se dirá todo lo que está ordenado que haga, hermanos. Pablo, desde que escuchó la voz del Señor Jesucristo, le dijo, ¿qué quieres que haga? Quizás son las mismas palabras para nosotros, hermanos, cuando nos bautizamos. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué podemos hacer por el Señor, hermanos? Dice, ¿qué quieres que yo haga? Versículo 11, y como yo no veía, a causa de la gloria de qué, hermanos? De la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban. Y vino a mí acercándose
y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista, ¿y qué, hermanos? Y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres, ¿qué, hermanos? Te ha escogido. El Dios de nuestros padres te ha escogido. ¿Para qué? Para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque, ¿qué, hermanos? Serás testigo suyo a todos los hombres que has visto y oído, hermanos. Versículo 16. Ahora pues, ¿qué te detiene? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Cuáles fueron las indicaciones que se le dieron a Pablo, hermanos? Que se bautizara. Que se bautizara, ¿verdad, hermanos? También hay otro relato donde hay un hombre, un etíope, dice que venía de Jerusalén de adorar, hermanos. ¿Conocía la escritura o no conocía? ¿Qué libro venía leyendo? ¿Sí lo recuerdan? El libro del profeta Isaías, ¿no? El libro del profeta Isaías. Y le dijeron a Felipe, acércate a ese carro. ¿Y qué hizo, hermanos? ¿Cuál fue el trabajo de Felipe? Subirse, ¿da? Ayudarle a entender, le dice, ¿entiendes lo que él es? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? La oportunidad de Felipe ahí estuvo, hermanos. Le predicó a este etíope en ese transcurso que él tuvo. ¿De qué le predicaría, hermanos? Del Señor Jesucristo, del bautismo, ¿verdad? Más adelante dice que llegaron a un lugar en donde había agua y le dice el etíope, ahí hay agua. ¿Qué impide, hermanos? Que yo sea bautizado. A veces que se conoce la doctrina, hermanos, pero no hay ese deseo de hacer ese compromiso con Dios. Dice, ¿qué nos impide, hermanos, hacer ese compromiso con Dios? Ahí hay agua. ¿Qué nos impide, hermanos? Yo creo que no debe de impedir nada, hermanos. Dice eunuco, ahí hay agua. ¿Qué me impide que yo sea bautizado? Descendieron del carro, hermanos, y lo bautizó. Y lo bautizó, ¿verdad? Dice aquí también en Romanos, capítulo 6, carta a los Romanos. ¿Cómo es comparado, hermanos, el bautizo? Romanos capítulo 6, del 3 al 11. Dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ¿qué, hermanos? Hemos sido bautizados en su muerte. Cuando es uno sumergido en el agua, hermanos, ¿qué están haciendo con uno? ¿Lo están sepultando? Al salir del agua, hermanos, ¿están resucitando? Es algo semejante, ¿verdad? Dice, porque todos somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Por qué, hermanos? Por el bautismo, a fin de que todo, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué? Andemos en vida nueva, ¿verdad? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también, ¿qué seremos, qué, hermanos? Así también lo seremos en la resurrección. Conocemos la palabra de nuestro Dios. Dice que cuando venga el Señor Jesucristo, los muertos en Cristo, ¿qué, hermanos? Resucitarán primero. Resucitarán primero, ¿verdad? Versículo 6. Sabiendo esto, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él,
que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no, ¿qué, hermanos? Sirvamos más al pecado. Un compromiso, hermanos, ¿con quién? Con nuestro Dios, ¿verdad? Un compromiso con nuestro Dios. Quizás a veces, no, pues es que yo soy muy joven para bautizarme. Se debe de tener el deseo, hermanos, la convicción de lo que va a hacer. Hay personas que se han bautizado jóvenes. ¿Y qué pasa con ellos, hermanos? Hay ese entusiasmo de ver cuando se están bautizando y se bautizan jóvenes. Pero ¿qué pasa después? Se van de la iglesia, hermanos. Se van de la iglesia. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya que, hermanos, ya no muere. La muerte no se enseñará más de él, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez. ¿Por qué, hermanos? Por todos, más en cuanto vive para Dios, más en cuanto vive para Dios, vive, hermanos. El bautismo, entonábamos ese rato una alabanza, ¿verdad? Que decía, sí, bautízate, ¿qué, hermanos? Es lo mejor. Pero decía, piensa bien lo que vas a hacer. ¿Verdad, hermanos? Piensa bien lo que vas a hacer. Debe de haber esa conciencia, hermanos, ese deseo que está uno dispuesto a hacer ese compromiso con nuestro Dios. ¿Y sabe por qué, hermano? Los hermanos que se paran aquí al frente somos instrumentos escogidos nada más, hermanos. Nosotros no les vamos a dar la salvación. El hermano no se la va a dar. La salvación la da nuestro Dios. Y no dice que no debemos de confiar en el hombre, ¿no? No debemos de confiar en el hombre, debemos confiar en nuestro Dios. Tener esa seguridad que nuestro Dios nos va a dar esa salvación, hermanos. Dice Hechos capítulo 9, hermanos. Relacionado a lo que les hablaba hace rato, en etíope. Hechos capítulo 9. Perdón, es en la conversión de Pablo. Dice, en versículo 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento, ¿qué, hermanos? Instrumento me cogido es este. ¿Para qué? Para avivar mi nombre en presencia de ¿quiénes? De los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Y yo te mostraré cuánto es necesario. Versículo 18. Y levantándose, fue bautizado, hermanos. Fue bautizado. Habiendo tomado aliento, recobró fuerzas y estuvo solo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Y qué hizo después, hermanos? Versículo 20. Enseguida predicaba, ¿en dónde, hermanos? A Cristo, fíjense, a Cristo en las sinagogas, diciendo que Él era el Hijo de ¿quién, hermanos? De Dios. Pero ¿qué pasaba, hermanos? ¿Había esa seguridad de los que le escuchaban? Versículo 20. Y todos los que lo oían estaban, ¿qué? Atónitos, y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y eso vino para acá para llevarnos preso entre los principales sacerdotes. ¿Vieron cómo fue la conversión del apóstol Pablo, hermanos? ¿Cómo fue la conversión de nosotros, hermanos? ¿En qué forma nos habló nuestro Dios?
como a los patriarcas. Hechos capítulo 2, les hablaba ese rato de apóstol Pedro, hermanos. ¿A quién se le dio muerte, hermanos? ¿A qué discípulo se le dio muerte que lo apedrearon? Porque hablaba públicamente, hermanos, a Esteban. A Esteban. Nosotros tenemos temor de hablar de la palabra de Dios, hermanos, ante la gente. Él lo hizo públicamente. Y eso le costó la vida. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36. Sepa pues, ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Dice. ¿Qué les dijo Pedro, hermanos? Versículo 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué, hermanos? Para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Porque dice que porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y dice que la iglesia añadía, hermanos, en aquel entonces a todos aquellos que habían de ser salvos. ¿Qué nos da a entender, hermanos, el arrepentimiento? ¿Qué es arrepentir? Arrepentirse, hermanos, de hacer un cambio cada uno de nosotros en nuestra vida. ¿Cómo era nuestra vida antes, hermanos? ¿Hablamos de la misma manera que hablábamos antes, hermanos? Dice, hablaréis nuevas lenguas. Y versículo 40 dice, con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Versículo 41, así que los que recibieron su palabra, ¿qué, hermanos? Fueron bautizados y se añadieron en aquel día. Dice, ¿cuántas personas convirtió el apóstol Pedro en ese sermón, hermanos? 3,000 personas. Qué bonito sería, ¿no? Que saliera un hermano a predicar y que se convirtieran 3,000 personas, hermanos, en un mensaje, ¿no? 3,000 personas, hermanos. Y después que se convirtieron, hermanos, esas 3,000 personas, ¿qué hicieron? ¿Qué hacían? Perseveraban en la enseñanza, ¿no? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión, ¿con quién, hermanos? Unos con otros, ¿verdad? En el partimiento del pan y en las oraciones. Dicen, la iglesia, hermanos, primitiva, ¿qué cualidades tenía, hermanos? Perseveraban, ¿verdad? Perseveraban. Y el Señor Jesucristo lo dijo, ¿no? El que persevere hasta el fin, hermanos. Perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles. Hechos capítulo 5, de aquí mismo, hermanos. Versículo 14. A ver, hermano, ¿quién lo quiere leer? Versículo 5, Hechos 5, 14. Dice, y los que creían en el Señor se aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Amén, hermanos. ¿Y los que qué, hermanos? Creían en el Señor. ¿Y cómo creían, hermanos? Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y los que creían en el Señor aumentaban más.
Gran número, así de hombres, como de qué, hermanos, como de mujeres, ¿verdad? ¿Qué don tenían, hermanos, los discípulos para convertir tanta gente, hermanos? ¿Nosotros tenemos dones o no? Tenemos dones, hermanos. ¿Sabemos qué don tenemos, hermanos? Hechos capítulo 8. Versículo 12, versículo 13, hermanos. A ver, ¿quién lo lee, hermanos? Pero cuando cayeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios, en nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El mismo Simón creyó también entonces, y bautizándose se llevó a Felipe y viendo los milagros y grandes maravillas que hacían, estaba también. Dice, voy a leer desde el versículo 11, hermanos, y estaban atentos, porque con sus artes mágicas les habían, ¿en qué, hermano? Engañado mucho tiempo. ¿Pero qué pasó después, hermanos? Pero cuando creyeron, ¿a quién? A Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, el nombre de Jesucristo, ¿sé qué, hermanos? Se bautizaban hombres y mujeres. Dice, también creyó, ¿quién? Simón mismo, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron también ¿a quién? A Pedro y a Juan. A Pedro y a Juan, hermanos. Estamos casi a 2 meses ya, hermanos, de que sean los bautizos. Que sean los bautizos y realmente, bueno, cada año los hermanos los hacen un mes antes de que sea la cena del Señor, ¿verdad? Para que puedan participar por primera vez en la cena del Señor. Cada año, hermanos, hay bautizos, pero hay menos personas, menos hermanos que se bautizan. ¿Usted recuerda cuando se bautizó cuántos hermanos había? ¿Cuántos se bautizaron? Había filas, hermanos. Muchos hermanos. Y ahora no, hermanos, son contados. ¿A qué se deberá, hermanos? Son contados los hermanos que se bautizan ahora. 1, 2, 3. A veces que nadie en las congregaciones, hermanos. Y en aquel entonces dice que Pedro, que convertía en 3,000 hermanos en un sermón. Estamos viviendo, hermanos, unos, momentos de tibieza en la iglesia. ¿Sí o no, hermanos? Pero dice, yo conozco que, hermano, sus obras. Arrepiéntete. Lucas capítulo 1. Versículo 34. Versículo 30 al 36, hermanos. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿A qué fue enviado
el Señor Jesucristo, hermanos, a la tierra, a nacer por medio de una mujer, a rescatarnos, hermanos. Leemos muy seguido ese versículo, no lo sabemos de memoria, hermanos. De tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que envió a su Hijo unigénito. Dice, para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. No que, hermanos. No se pierda. Nos ofrece algo, hermanos. No se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Qué quiere nuestro Dios de nosotros, hermanos? Nuestra salvación. No quiere que nos perdamos. Lucas capítulo 3, versículo 21 al 23, hermanos. Dice el versículo 21. Le voy a pedir que cambien de posición, hermanos. Y leamos el versículo 21. Voy a leerlo, luego lo leen ustedes, hermanos, versículo 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Léalo, hermanos, todos juntos. Aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado, y mientras oraba se abrió el cielo, y descendió sobre él un Espíritu Santo en forma como una paloma. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Aquellos hermanos que tienen ese deseo, hermanos, de bautizarse, de hacer ese compromiso con nuestro Dios, ¿no les gustaría que nuestro Dios les dijera estas palabras? Tú eres mi Hijo amado. Dice, ¿en ti tengo qué? En ti tengo complacencia, ¿verdad? Estas palabras, hermanos, que nos ofrece nuestro Dios a cada uno de nosotros cuando fuimos bautizados, aquellos hermanos que tienen ese deseo de bajar a las aguas, dice, ahí hay agua, hermanos. ¿Qué impide el que yo sea bautizado? Decía, piense bien, hermanos, su decisión es de cada uno de ustedes el hacer ese compromiso con nuestro Dios. ¿Verdad? Compromiso con nuestro Dios y escuchar esas palabras, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Señor les bendiga, hermanos, y paz a vosotros.